Yaki no hochnai, yeti no hochchich. Katuyale palalesh, yanali lesh sama abile, utiak bin huch, utiak oiklek umo, utiak pakach. Bastene samale ukini noch finados. Ukluk ini wale, lik enes tu lak lesheka antenesh. Tumen yang mentik tu lak kabash king men sama. Okle yani kinske kashobo. Le mehen umlo. Lik enes wale antenesh. Utiak mentik uyochi finados. Yang in waiting willi. In ham. Imehen yabilo. Imehen palalo. Tulaka yanutalo uhana. Behlai ukini no hochfinados. Chen cada uhabilo. Tan casco. Tan ilko. Ushulile. Cada un pejabe. Yan casco. Yetele yanutsiku yochilo. Ti uchuche. Le piba. Yang mukik. Yang mentik tulaka. Utialuki. Yalu no hoch. Bishano bihano. Yete no hoch tatay koshkasik. Ocho uhabilo biham. Behlai. Yang mentik tulaka. Utialuhanto. Uchiko. Tulakluboki. Uki. Uchuki. Yete lola. Yete le butsa. Utialu bingana. Titulaka bishano. Lebetike tianum behlai. Hek impusika. Utiak iliktulak le animasobo. Utalo. Yashkine kutamehen palalo. Ulakine kutanohoch mako. Yang kasko. Behlai. Mutubotong mishbikim. Nunca me había parecido tan pequeña la casa de la abuela. Apenas anoche, cuando éramos niños, nos sentábamos a la mesa a comer un caldo de gallina con tostadas. Esa mañana, mi padre y mi abuelo salieron a buscar leña. 1/3 trajo cada uno a sus espaldas, cuando la noche iba acostando sus pies sobre los troncos de los árboles más viejos. Mi abuela fue al corral y seleccionó a las 3 gallinas que consideró las más viejas. La primera era una café, la más carnosa de todas, a la que le decíamos Lula. La segunda era una negra de pico amarillo y patas largas que siempre se hundían en el lodo. A esa le decíamos Gertrudis, porque mi abuela decía que le recordaba a su suegra. La tercera era una gris con lunares blancos, a la que le llegué a contar todos mis secretos. Mi abuela las dejó correr en el corral y me dijo, ve a buscarlas. Y yo corrí tras ellas. Las gallinas no opusieron resistencia. Ni siquiera intentaron elevar el vuelo como suelen hacer algunas veces ante el pánico. Me conocían. Sabían que yo no les haría daño. Solo caminaban entre los árboles acomodando sus plumas con sus cortos picos, como solo las aves pueden. Cuando se las entregué a mi abuela, ella las acarició y después les torció el cuello como intentando destapar una botella. Luego las desplumó y las pasó por la candela. Nunca volvieron a ser las mismas. Yo tampoco.
Le dije a mi madre, no quiero comer gallina. Y ella me contestó, eso que tú dices, yo ya lo pasé. Y te recomiendo, como solo una madre puede decirle a sus hijas, come lo que caliente te sirvan. Mañana tendrás hambre y la muerte seguirá en su mismo sitio. Esa fue la última vez que estuve en casa de la abuela. Hace 20 años ya. Hoy he vuelto y de la nada la casa se ha hecho más pequeña, aunque haya más espacio. Ya no estaba ese molesto rechinido que hacía la hamaca de la abuela cuando hablaba con el viento. Ya no estaba el sonido de la leña crujiendo en la cocina al borde de extinguirse. Ya no estaba el aroma a hierbabuena que llenaba la casa en la lluvia. Ya no estaban asoleadas en la albarrada las tortillas del día anterior, como una ofrenda de silencios amarillos. Muchas cosas cambiaron de sitio, o tal vez desaparecieron, o puede ser que nunca hayan existido. Afuera me confunden las voces que se derrumban en mis oídos. Todos mis parientes, hasta los que nunca había conocido, inundan la casa vieja. Así le decíamos en casa. La casa vieja donde vive la abuela vieja. La casa vieja donde vive la abuela vieja que cocina para el pueblo viejo. La casa vieja donde solo las almas perdidas permanecen sentadas. Aunque siempre quiso intentarme que yo aprenda a cocinar, yo nunca quise aprender. Me decía, tienes que aprender esto que te estoy enseñando. Esto hacemos las mujeres. Nunca le creí. Nunca quise crecer para convertirme en una versión más joven que ella. Por eso nunca quise volver a la casa. Ni huevo voy a cocinar, abuela, le decía. Y aporreaba la puerta de madera vieja que cimbraba los horcones de la casa. Aunque mi familia solía visitar a la abuela todos los fines de semana, con el tiempo yo inventaba excusas para no volver. Tengo mucha tarea. Está muy lejos. ¡Ah! En esa casa asustan. Muchas cosas inventé para no volver. Y sin embargo aquí estoy. En esta casa en la que habitaba desde hace 65 años, cuando la trajeron a vivir de ese barrio viejo, del cual ya nadie habla, pero del que todos hemos escuchado. Lo sé, porque me lo contó cuando cumplí los mismos años que ella tenía cuando conoció al abuelo. Fue durante la vaquería. La entrada le costó 5 centavos en monedas que ya no se utilizan. Al llegar al centro del pueblo, la recibió un ballestero, quien la llevó hasta la pista de baile, donde el sutil movimiento de pies y caderas era lo mejor que alguien podía ofrecer. Mi abuela pájaro nunca se quedaba sentada. Una flor de mariposa. La flor de mariposa adornaba el lado derecho de mi cabeza. Eso era todo, no había para más. Así como a ella se las regaló un carnicero del Chembeche, del cual no pudo recordar su nombre. Con el tiempo, el abuelo te trajo a vivir aquí en esta casa. Aquí donde habitaron, donde acomodaron sus plumas para su último aliento. La casa de mis abuelos. La única casa de toda la manzana que mantuvo su horno de tierra. Recuerdo ese lugar en medio del solar en el que la tierra es blanda
y se amolda a los pies de quien la camina. En ese lugar no se acercan los animales ni crecen las plantas. Es la casa de la tierra endeble, la tierra blanda, la tierra de piel de buñuelos. La última vez que hicimos un pip fue para mi abuelo, quien llevaba 2 años de muerto. Fue para finados. Esas fechas en el que las ánimas que no acaban de llenarse se vienen a comer todo lo que les dejamos. Madrugamos la noche anterior todos los que estuvimos en casa de la abuela. Hijos, hijas, primos, primas, nietas, nietas. La abuela tuvo una larga descendencia. Mi abuela fue la primera en despertarse. Molió su maíz y preparó su masa. A la abuela no le gustaba que nadie la ayude. Entonces los demás solo cavábamos. Cuando se hizo más vieja, mi padre tenía que intervenir y a escondidas amasaba para que ella no se diera cuenta y pudiera terminar de cocinar. En cambio, la abuela intentaba descifrar qué es lo que estaba pasando en la cocina. Así terminó de cocinar en los últimos años. Lo sé, porque es uno de esos secretos que solo son secretos porque así les dicen. Al poco tiempo, los poníamos uno a uno sobre el altar, junto con flores, dulce de yuca, chocolate y fotos de personas a las que solamente conocimos en blanco y negro. En cambio, la abuela, mientras todos nosotros nos sentábamos, se ponía a arreglar toda la casa. Regaba las plantas, lavaba la ropa, guardaba las hamacas. Después, colocaba 2 tablas de madera y les colocaba unas velas. Las encendía con una cerilla. Luego, desempolvaba una vieja libreta a la que solamente podía acceder con un banquito y la desempolvaba, enunciando decenas de nombres. El día que dijo el nombre completo de mi abuelo, entendí que esa era la lista de sus muertos. A la muerte le acontecen 2 o 3 circunstancias que nos favorecen y que hacen que perdamos el miedo al deseo, a la fiesta, al placer, a lo que hay de comer. Ay, la muerte que me lleve aquí en Yucatán para el Hanalpishán. Y así entre los vivos vendré a caminar y agarrar el highball del altar. Cuando la muerte viene y se sienta enfrente del altar y se pone a rezar,
Se le quita el sabor a los pibes y empieza la fiesta del Hanal Pesha. Cuando la muerte viene y se sienta enfrente del altar y se pone a rezar, se le quita el sabor a los pibes y empieza la fiesta del Hanal Pesha. A la muerte le acontecen dos o tres circunstancias que nos favorecen y que hacen que perdamos el miedo al deseo, a la fiesta, al placer, a lo que hay de comer. Ay, la muerte que me lleve aquí en Yucatán para el Hanal Pesha. Y así entre los vivos vendré a caminar y a agarrar el highball del altar. Cuando la muerte viene y se sienta enfrente del altar y se pone a rezar, se le quita el sabor a los pibes y empieza la fiesta del Hanal Pesha. A la muerte, a la muerte, a la muerte. Abuela, ¿quién se va a encargar de arreglarnos la casa cuando vengas como un viento a visitarnos? El relleno negro burbujea y empuja la tapa de la cacerola como si intentara escapar hacia la tierra. Afuera, los que han venido a verte comparten anécdotas tuyas. Mi madre ha venido a decirme que ya es hora de servir la comida. Muevo la leña y ésta se enoja como un anciano que despiertan a media siesta. Ya casi está listo, le digo, y cierro la puerta. Recuerdo la última vez que comí de tu comida. Acomodaste un relleno negro en el altar para uno de tus muertos. No recuerdo su nombre. Lo sé porque me lo contó mi mamá. No volví al pueblo. No supe más de ti. Pero insististe en que me llevaran mi parte. Supo a tu risa y al olor de todas las hierbabuenas que guardabas en la casa.
Abuela, las gallinas están hambrientas allá afuera y no quieren comer nada desde que te fuiste. A lo lejos está la hamaca que no terminaste. La voy a terminar con los hilos de tu memoria, después de haberte ayudado a mudar tus penas. Entra por la ventana un remolino de aire seco y sé que ya es hora de empezar a cocinar. Sirvo la comida hirviendo como a ti te gustaba. Tu vaticinio es tu aroma. Yo guardo todas tus recetas en la noria de tu casa. Cierro todos tus frascos de especias de colores y apago la leña con la que he cocinado tu memoria. Yanukuchulukini. Uyochile animasobo tutalo. Bastene. Tume yanutalo hana. Yanukinile akaba. Kuyubal bishutale iko. Tinwu ikwale. Kiak. Tu shanech. No hochchich. Leken takeche. Mas con mis. Mas con la poke baloba. Uno que le don saki. Don nochi. Luk ani lobo. Ya no la pobo. Bastene. Tu me leken taco pishan. Inohoch na. Inohoch chiche. Ya no la yilik. Mishuleo. Ya no la mista. Mishumpele kanawil te icheluma. Bastene tumen leken takobe ta kimakuyolo. Ugiko tulaka mishbaya. Leken shikobe tulaklek inkumanoba yanutalo sha. Bishe utia. Usuto ulahabi. Yanu lapino. Belay. Te aktana tankasko. Chenkapek inkushano. Utialutalo. Ugilo tulaka. Uchao ukiboki. Lenohoch animasobo. Tene uchichelen tium pechich. Lech icho upishan kutalo sham de aka letiek yam tembehlai no chichen yetu chiche. ¿Quién va a pintarnos la casa cuando nos vengas a visitar como un viento fresco? ¿Quién va a curarme las manos cuando las meta el agua caliente? ¿Dónde dejaste la pócima y la receta del veneno negro? ¿Y quién va a matar las gallinas para que no me jalen las patas mientras yo duermo? 50 chiles de árbol, 5 cebollas, pimienta gorda, ajo y tomate. El humo de los chiles secos en el comal tiene que asfixiarte. Y para que sepas de sal, lo pruebas nomás y deja que se diluya en el recuerdo. Por favor, ya dejen descansar que la abuela pájara no tiene regreso.
se endurezca. Deja que yo me vaya volando hasta que amanezca. Cabe en su propio pibe y cabe en lo con decencia. Que la tristeza se va con la muerte y la abuela pájara ya quiere clemencia. Ay, cuando te mueras, te voy a recordar por toditito lo que yo no era. Ay, que me lleve la muerte. Que el tiempo pasa volando y tu sonrisa ya no tiene dientes. Deja que la tierra del pibe se endurezca. Deja que yo me vaya volando hasta que amanezca. Cabe en su propio pibe y cabe en lo con decencia. Que la tristeza se va con la muerte y la abuela pájara ya quiere clemencia. Deja que la tierra del pibe se endurezca. Deja que yo me vaya volando hasta que amanezca. Cabe en su propio pibe y cabe en lo con decencia. Que la tristeza se va con la muerte y la abuela pájara ya quiere clemencia. Ay, cuando te mueras, te voy a recordar por toditito lo que yo no era. Ay, que me lleve la muerte. Que el tiempo pasa volando y tu sonrisa ya no tiene dientes. Ah, cuando te mueras, te voy a recordar por toditito lo que yo no era. Ay, que me lleve la muerte. Que el tiempo pasa volando y tu sonrisa ya no tiene dientes. Ya no tiene dientes. Afuera, los que han venido a verte se preparan para recibir tus vientos, para mudar a nuevos lugares todas tus penas. Ichuchiche uyenesh tushike kubinkana behlai ushol
uta aumenta lo yoch. Ya no povo. Porque se iko. Huch es. Ya no aumenta. Pa tenesh. Matin se kimi. Le kenkin kene. Ya natalesh awilenesh. Bechlai. Ichen. Chichuch icheni. Kalam tabash. Tuve yanuk inilimbim. Yanuk inilinsut. Ivilesh. Tulaka bash. Yanku ucho tipishanova. Yete utsaba yocho. Hola, buenas noches. Nosotros somos la compañía de teatro Usijil Pepem y la obra que presentamos para todos ustedes es Abuela Pájaro, de Janil Uktum. Me gustaría presentarles a nuestro elenco. Nati Loría. Víctor Abam. Miguel Cetina. Armando. Salomé Ricalde. María Moctezuma. Y Olivia López. Queremos agradecer a la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán por habernos invitado al festival tan lejos, tan cerca, y también a nuestros espectadores que figuraron esta noche. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.